Hoy vamos a hablar acerca del estudio del paciente quirúrgico y de lo que es el expediente. Cuando nosotros observamos a un paciente, este tiene una historia clínica, el cual va a ser documentada, escrita y va a ser utilizada por el médico. Va a estar relacionada ¿con qué? Con distintos tipos de profesiones, autoridades, instituciones o cualquier persona que así lo necesite. Son variadas en su estructura y su finalidad, ya que actualmente existen los que pueden escribirse en la historia, el documento, si existen digitales o existen ambos. Está caracterizado ¿por qué? Por un estilo claro, sencillo, conciso y que facilite la comprensión de aquel profesional que así amerite la lectura y la revisión de este. ¿En qué situaciones nos pueden servir? Generalmente son más útiles en pruebas como prueba documental en casos judiciales. Como prueba documental puede ser una prueba preconstituida, un documento creado con un único objeto, como elemento probatorio en un posible litigio, documento médico legal. Por eso tiene que ser adecuadamente llenada, con letra clara, sencilla, porque para una auditoría interna, una auditoría externa o para un proceso judicial ha de ser una prueba preconstituida. Prueba inicialmente no tiene ese carácter, pero no adquiere el valor probatorio en el mismo acto, sino con posterioridad. Ejemplo, la historia clínica. ¿Qué es un expediente clínico? Es un conjunto documental básico, fundamental para el registro de las características del proceso de salud y enfermedad que se presenta en un determinado paciente. ¿Para qué sirve? Es un instrumento testimonial que evalúa las condiciones y el funcionamiento de cualquier centro de salud. El expediente clínico, sea un instrumento de interpretación, de uso confiable, debe cumplir con las siguientes condiciones. La veracidad, todo aquello que esté escrito en la historia clínica sea tal cual tiene el paciente. De carácter científico, la integridad, la sujeción a la norma, la secuenciabilidad, la exclusividad, la unicidad y la codificación adecuada de cada uno, ya que cada paciente va a tener el carácter y el código para que cuando retorne pueda seguir siendo interpretada según las normas, la secuencia o la exclusividad que ese paciente ha de tener y la reserva necesaria. Sus usos son múltiples y las aplicaciones del expediente clínico. Asistencial en el uso del acto médico en el momento de pasar visitas, en el momento de revisar al paciente, al momento de estar con el paciente, en la docencia, para enseñar al alumno, al futuro médico, al futuro profesional, a usar este expediente con un fin lógico, adecuado, sencillo y concreto. Para investigación, sirve para el uso adecuado, teniendo necesario el uso para datos que aquellos sí se necesiten los pacientes, la evolución del paciente, la eficacia del tratamiento, el tiempo de evolución de la enfermedad, los pasos que se siguieron y los protocolos que se usaron en ese paciente. Gestión y planificación, para poder ver si está o no funcionando aquello que se planificó y lo que se hizo en la gestión adecuada, la información adecuada de estos pacientes, la administración, la parte jurídico-legal, el control de calidad asistencial y la comunicación adecuada entre colegas, médicos, personas, otros centros. La introducción al tratamiento quirúrgico va a depender de distintos tipos de factores. Entre esas tenemos las ciencias básicas en el diagnóstico y la atención integral en el paciente que, durante la parte preoperatoria, intraoperatoria y posoperatoria,
Segundo, siempre tener la simpatía y la comprensión y amor al paciente, ya que el paciente está sufriendo por la enfermedad, que no sufra más por la condición del médico y la empatía que tal vez éste no tiene con su paciente. Tiene que ser doctor, tiene que ser científico, arquitecto, artista y sacerdote. La historia clínica, hacerlo con forma sintetizada, utilizando el mismo, permitir que el paciente se exprese con sus propios términos y que el paciente escoja manifestar los síntomas de su afectación. Si en caso este paciente no pudiera expresar con sus propios, recién va a guiar el médico para que pueda expresar las molestias que éste pueda tener según la signo-sintomatología que ha de presentar. El primer contacto con el paciente hay que ganar la confianza del paciente. ¿Cómo podemos ganar esta confianza del paciente? Con seguridad, hablando claro, sencillo y haciendo que nosotros no tengamos titubeos o algún tipo de alternativa, dudando con las preguntas, sabe que eso puede provocar que el paciente lo primero que pueda tener es no tener confianza en ese médico. Ser gentil, acercarse, ¿cómo está? Buenas tardes, échese en la camilla, por favor, le voy a revisar la vasiguita, por favor, puede descubrirse. Ser lo más adecuado, considerado que ya el paciente tiene la enfermedad y esta enfermedad está quejando, tener el cuidado necesario y la comprensión. Crear una atmósfera de simpatía, el trabajo de detective, ya que la finalidad en este proceso es llegar al diagnóstico que está quejando este paciente. La historia clínica va a tener, es un documento en el que se registran los antecedentes biológicos del individuo. Es imprescindible en el control de la salud y el seguimiento de sus enfermedades. Por eso va a estar archivada esta historia, va a estar codificada esta historia, para que cuando se torne el paciente, de aquí a un mes, de aquí a un año, de aquí a varios años, el paciente pueda estar registrado las patologías por las cuales ya tuvo su control anteriormente. Fundamental en los estudios epidemiológicos para poder ver la casuística de estos pacientes. Es útil para planificar, educar en las comunidades según las prevalencias de enfermedades que podamos tener en el lugar. De gran importancia, médico legal, ya que como dijimos, este nos va a servir para poder determinar prueba documental ante cualquier tipo de litigio que se pueda tener. Es el punto de partida ¿de qué? Del razonamiento médico. El estudio de este nos va a hacer llegar al diagnóstico que el paciente pueda tener. Y es el instrumento utilizado por todos los profesionales del área de la salud. Sirve como nexo entre distintas disciplinas, entre distintas áreas, entre distintas especialidades, las cuales van a ayudar a que nosotros podamos comunicarnos adecuadamente. El marco legal es la Ley 3131, la Ley del Ejercicio Médico, el Decreto Supremo 2856-2 del 14 de diciembre del 2005, Reglamento General de los Hospitales, la normativa del expediente clínico y la resolución administrativa del INASES, las cuales son el marco legal fundamental de este expediente clínico. ¿Qué es el expediente clínico? Como ya recalcábamos, es un conjunto de documentos escritos, icográficos evaluables que constituyen el historial clínico de una persona que ha recibido o recibirá atención en un establecimiento de salud. Como médico tratante, es aquel profesional médico claramente identificado y captado por el paciente en caso de menores de edad, impedimento mental o familiar más inmediato, tutor jurídicamente responsable.
que se encuentre directamente a cargo de la atención de dicho paciente. ¿Qué es el acto médico? Es toda atención profesional del médico respaldando por protocolos, normativas vigentes con calidad y calidez humana. Estas son las reglas de oro para poder realizar un expediente clínico adecuado, conciso, sin problemas en la historia. Lo primero, la letra legible. Si se puede hacer a máquina, sí, pero si no, tratar de no hacer ningún tipo de borrón, tachadura o modificación a lo que se está realizando. Se puede colocar alguna nota adecuada en caso de algún tipo de equivocación para que se pueda extender. Este tiene que ser confiable, veraz e íntegro, secuencial y confidencial, lo cual ayuda a que podamos tener. El registro tiene que tener fecha y hora ante cualquier tipo de procedimiento o cualquier evolución o cualquier reporte de estudio que se va a tener. Siempre la identificación del médico, nombre completo, la firma y el sello del profesional tratante. En la afiliación de la historia clínica tiene que estar la anamnesis, la semiología general específica, el diagnóstico, el plan terapéutico y el pronóstico que este paciente ha de tener. El consentimiento informado debe ser y la información, la comprensión y conformidad de cualquier tipo de procedimiento mínimo o grande que se va a realizar en este paciente, sea cirugías menores, cirugías mayores, procesos invasivos, tiene que tener consentimiento. Hasta el cortar el cabello tiene que tener un consentimiento informado. Notas de evolución con aplicación del SWOT. ¿Qué es el SWOT? Sugestivo, objetivo, análisis y el plan o tratamiento que se va a realizar en el paciente. Identificación de los médicos, como decíamos, nombre completo, ordenados, generales y específicos deben estar realizados en las indicaciones del paciente. Los medicamentos siempre deben estar con nombre genérico, dosis, vía de administración y el tiempo de la administración para que así la licenciada, la enfermera o el profesional que va a aplicar pueda entender y no tener errores o equivocaciones. Las interconsultas deben tener resumen clínico, motivo de la interconsulta y el padecimiento actual que el paciente tiene, los diagnósticos y posibles tratamientos que se estén realizando. Los exámenes comentarios deben ser comentados, reportados en el expediente clínico y la epicrisis en 72 horas con copias. En la parte quirúrgica, lo que hacemos es el consentimiento informado para cualquier tipo de procedimiento. El médico tratante debe explicar a los familiares, debe explicar al paciente sobre lo que se va a realizar y los posibles riesgos y complicaciones que tienen dicho procedimiento. La valoración prequirúrgica por la parte cardiología, la preanestésica, tendrán un formulario específico para realizar esto. Y siempre después de todo acto o procedimiento, el protocolo quirúrgico con la nota adecuada de los hallazgos y los procedimientos que se realizaron. La parte de anestesiología también va a realizar su consentimiento informado, el protocolo anestesiológico durante el proceso pre, intra y postquirúrgico y elaboración postanestésica realizando en la sala de recuperación. La enfermera, ¿qué va a realizar? Una hoja de reportes de algunos vitales que pueda tener o reportes adecuados del proceso de enfermería. Nota de evolución, fecha, hora, identificación, registro de preinscripción de las vías y administraciones de los distintos medicamentos y los cuidados o privacidad discreta del documento que se pueda tener. Entonces, ya teniendo en la historia clínica, vamos a hacer un repaso rápido porque esto se realizará un avance adecuado en lo que es semiología, el nombre y apellido, edad, sexo, estado civil, nacionalidad, raza, profesión y residencia actual y habitual que pueda tener el paciente. Esta es una historia clínica que nosotros normalmente usamos en el Hospital Santa Bárbara, que está por número de hojas de la 1 hasta la